precioso porque tú eres mi obra maestra. Por eso es de que nosotros deberíamos de ser, ¿sabes por qué somos creyentes? Porque realmente los creyentes deberían de ser creídos. Y a veces nosotros no somos creídos, no nos creemos nada. Y Dios cree en ti. Por eso es de que Dios te dice, tú eres un creyente. Y la palabra creyente sale de una persona que cree en algo. Eres un creído hasta cierto punto. Y nosotros deberíamos de ser creídos en el amor de Dios. Por eso es de que Juan, el apóstol Juan, cuando él tuvo la relación con Jesús, Juan tenía una excelente forma de pensar. Y él se llamaba, soy el discípulo amado de Jesús. Pero ¿por qué decía todo esto Juan? Porque realmente la revelación que Juan estaba teniendo era la revelación correcta. Y él decía, yo soy el hijo amado o soy el discípulo amado de Jesús. Lo cual nosotros también deberíamos de llamarnos, yo soy el hijo amado de Dios. Soy el preferido de Dios. Ahora, aunque alguien podría decir, pero un ratito, pastor, Dios no tiene preferidos. Es verdad, porque todos somos sus preferidos. Pero cuando nosotros tenemos una relación o una revelación de esta manera, entonces tu estándar crece. Cuando tú tienes un estándar incorrecto, entonces tu seguridad es menor. Y como Dios te ve, Dios siempre te ve mayor. Y como Dios es un Dios que te ve mayor, tú deberías de verte mayor. Por eso es de que ¿hay limitación para un hijo de Dios? No. ¿Quién es el que pone un límite? Nosotros. Dios te llama y Dios te dice, tú eres maravilloso, eres mi hijo amado, he hecho una obra preciosa contigo, te he prosperado grandemente. Y Dios siempre te mira como próspero. Dios no te ve como te ves. Dios te mira próspero, Dios te mira sano, Dios te ve que eres un hombre potencial. ¿Y sabes por qué? Porque cuando antes de que Dios te enviara acá, Dios te envió a esta tierra, te envió. Y Él dice en la Biblia que Él ya te conocía. O sea, Dios no te envió acá por casualidad, por si acaso. Si alguien dice, mis padres se juntaron y yo soy el producto de mis padres, por eso mis padres se casaron. No. Dios sabía que esa noche, con las hormonas locas de tus padres, se iban a juntar y iba a traer a alguien maravilloso. Y ese maravilloso eres tú. Y tenemos que vernos así, no tenemos que vernos de una manera diferente, del decir, pero ¿por qué? No, Dios sabía y te mandó con un propósito. Y el propósito de que tú estés acá en la tierra es de que tú disfrutes de todo lo que Dios ha hecho. Por eso es de que, miren, los milagros no vienen por el pensar, los milagros vienen por el creer. Tú tienes que creer, no es tan solamente pensar. Yo puedo pensar infinidad de cosas, pero el pensar no me trae bendición, el creer me trae bendición. Yo puedo pensar infinidad, no sé, puedo pensar un montón de cosas, pero lo que marca la diferencia es lo que yo creo. Y lo que yo creo es lo que va a determinar a dónde yo puedo ir en la vida. Y nosotros tenemos una historia en Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 17, obviamente no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en casa. Es una historia de Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y a causa de eso, Ana obviamente vivía muy triste. Y la palabra dice de que la aflicción de Ana era tremenda. Ana anhelaba tener hijos. Su esposo, obviamente su esposo tenía dos esposas, una de ellas era Ana, la otra era Penina, y Penina tenía hijos. Y dice que cada cierto tiempo al año ellos tenían que venir y iban al templo y hacían sacrificios o daban ofrendas. Y el esposo de Ana
a Penina le daba una porción y también le daba una porción por cada uno de los hijos que Penina tenía. Pero en el caso de Ana, Ana no tenía hijos, pero la Biblia dice de que el esposo venía y le daba una porción especial, mejor, porque la amaba. Y obviamente esta mujer, yo creo que en su corazón ella anhelaba tener hijos, quería tener hijos y no podía. Y ella, cada vez que llegaba este tiempo, dice que ella lloraba, estaba triste. Y la otra esposa de su esposo, obviamente dice que siempre la atormentaba, la molestaba y la hacía llorar. Por eso es de que el esposo decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y ella decía, no, yo no quiero eso, yo quiero un hijo. Por eso es de que la Biblia dice de que cada vez que sucedía todo esto, ella se acercaba a Dios y en el versículo 13 dice, y la veía mover el profeta, la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensaba que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó, abandona el vino. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor su corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. En este caso, le dijo Elí, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. En el versículo 18 dice, y ella no estuvo más triste y se gozó y se alegró porque tuvo fe. Ahora, tu gozo no debe estar en función a lo que ves. Tu gozo debe estar en función en lo que crees. Si nosotros nos comenzamos a mover por lo que veo, miren, no haríamos nada en la tierra. Y te vas a dar cuenta de algo. Cada vez que tú crees por algo, es donde más oposición se te presenta. ¿Es verdad o no? Hay más oposición. Hay más oposición. Yo he creído por infinidad de cosas. Me acuerdo cuando oramos por nuestra casa. Hice todo lo posible. Buscamos un terreno, nos fuimos al banco. ¿Sabe lo que nos decían los bancos? No calificas. Decían, no se puede. No calificas, no llegas a los ingresos que te pedimos. Y uno a veces como que se frustra. Y tú le has creído a Dios. Le has creído de que Dios puede darte una buena casa en el lugar que tú quieres. No en el lugar que te dijo tu mamá. No en el lugar que te dijo tu papá. No en el lugar que te dijeron tus amigos. ¿Y sabes por qué? Porque el que elige vivir o dónde vivir no deberían de ser las personas que están alrededor tuyo. El que elige dónde vivir deberías de ser tú con tu esposa o tu esposo. Así es que nosotros elegimos vivir en un sector donde ahora tenemos nuestra casa. Pero obviamente, naturalmente en ese momento era complicado. Porque en ese entonces costaba $14,000 o $15,000 ese terreno y nosotros lo compramos en $7,000. Fue la mitad. Ahora, ¿algo sucedió? Claro que sí, las cosas van a suceder cuando tú has tomado la decisión de creerle al Señor. Ahora, cuando nosotros fuimos a averiguar, obviamente el dueño de la urbanización nos saca el presupuesto o nos dice el monto y naturalmente digo, no puedo. Porque después de hacer todos unos tremendos trámites, solamente me aceptaron en el banco, nos iban a prestar $20,000. Y dime, si te prestaban $20,000 y el terreno te costaba $14,000, con $6,000, ¿qué ibas a hacer? Nada. Absolutamente nada. Pero a pesar de eso, nosotros tomamos una decisión y dijimos, vamos a hacerlo. Vamos a encontrar el terreno donde nosotros queremos, no donde los demás nos dicen.
No donde la gente dice, allá cuesta más barato. No, donde nosotros queremos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú le has creído a Dios, tú no tienes que moverte en base a la presión que hay, en base a las dificultades que existen. Y siempre el diablo va a tratar de poner obstáculos para que tú no sigas adelante. Y eso es lo maravilloso cuando tú has tomado la decisión de confiar en el Señor. Porque donde hay más oposición es porque la victoria es tuya. Tú tienes que saber, cuando algo se cierra, no llores. Cuando algo se cierra es porque hay algo más grande que se abre. Y eso es parte de la fe. Por eso es de que la fe no viene por el pensar. Las cosas no vienen porque yo pienso. Las cosas suceden porque yo he creído. Y nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios. Cuando compramos el terreno en $7,000, obviamente teníamos un poco más. ¿Y saben qué? Tampoco no nos alcanzó. Nos faltaba. Pero había algo interesante. Las personas que hicieron nuestra casa no eran creyentes. Eran muchachos que recién estaban comenzando. Y yo les hablé de Jesucristo. Les prediqué. Y obviamente quedamos en un precio y todo esto. Y me acuerdo a veces él me llamaba y me decía, señor Vicente, no hay cemento. Y yo le decía, ya. Porque tampoco tenía el dinero. Entonces me iba a mediodía, me escapaba del trabajo a mediodía en mi refrigerio y llegaba a ese lugar y le decía, señor, me decía, por si acaso acá están las bolsas, y las contaba, porque le dejaba 100 bolsas y él me decía, acá están. O sea, era muy correcto el hombre o es toda esta familia. Entonces le dije, ya no hay, no, me decía, y nos falta esto y aquello y el otro. Y me acuerdo, yo subí al segundo piso y de pronto entraba a un cuarto y encontraba 20 bolsas de cemento. Y yo le decía, ¿y estas bolsas? Y el hombre me miraba y me decía, se lo juro, no estaban. No estaban. Y yo miraba y decía, pero hay 20. Y lo llamaba a su hermano que se llamaba Johnny y le decía, Johnny, sube. Y el otro subía y le decía, ¿y estas bolsas? Él decía, pero si acabamos de entrar y todo eso estaba vacío, no había nada. Y cuando yo entraba decía, pero acá hay 20. Y me decía, disculpe, con esto nos alcanza. Y de esa manera nosotros hemos visto milagro tras milagro en cada cosa que hemos hecho. Toda esta familia al final recibió a Jesús, se congrega en una iglesia. Pero ellos vieron que durante todos esos 6 meses, en 6 meses que teníamos que construir la casa, porque no teníamos, solamente podíamos pagar 6 meses de alquiler en otro lado. En 6 meses tenía que terminar esa casa en casco blanco o casco gris y teníamos que irnos porque después de eso no podíamos pagar un alquiler y tampoco podíamos pagar, ya no podíamos pagar un alquiler adicional ni tampoco la cuota de la hipoteca. Entonces en 6 meses tenían que acabar sí o sí. ¿Y saben qué? En 6 meses acabaron de hacer la casa. Nos fuimos, no habían puertas interiores, no había piso, no habían varias cosas. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo esto, nosotros hemos podido ver la mano de Dios. Pero todas estas cosas no sucedieron porque simplemente pensamos, sino que infinidad de cosas sucedieron porque nosotros le creímos a Dios. Y este es un buen tiempo para que nosotros podamos creerle a Dios por milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Así como Dios se movió con una persona, así como Dios se ha movido en la vida de un matrimonio o en el negocio de alguien, ¿tú crees de que Dios va a hacer excepción contigo? No. Dios no hace excepción. La Biblia dice de que Dios no hace excepción con nosotros, que somos sus hijos. El problema es de que unos le creen y otros simplemente piensan.
Y el pensar no produce milagros. El creer es el que produce los milagros. Y nosotros tenemos que comenzar a actuar. Tenemos que comenzar a hacer cosas que realmente nos ayudan a avanzar. Por eso, en la historia, cuando esta mujer vienen y le dicen, esta mujer no tiene hijos, y después ella viene, se acerca y le hace una promesa a Dios, y el profeta Elí le dice, conforme a lo que tú has creído, las cosas te van a ser hechas. En el versículo 18 dice, y ella dejó de llorar, dejó de estar triste, se levantó y se fue a comer, y ella creyó lo que el profeta le había dicho. Ella había orado y le había dicho, Dios, yo quiero un hijo. Y al año siguiente tuvo su hijo. Pero hay algo interesante en todo esto, que esta mujer dejó de ¿qué? De llorar. ¿Dejó de qué? De quejarse. ¿Dejó de qué? De mirar lo natural y comenzó a mirar lo espiritual. Y Dios es un Dios espiritual, que Él no se mueve por lo natural. El Dios se mueve por la parte espiritual de lo que tú has creído. Cuando tú has creído, cuando tú le crees algo a Dios, ¿sabes qué? No te muevas. No hagas algo diferente. Mujeres, no te desesperes. Yo entiendo que a veces las mujeres quieren tener el control de todo. ¿Es verdad o no? Se desesperan de todo. Miren, yo les aseguro que las mujeres ya saben qué es lo que van a cocinar mañana y el próximo domingo. Y están ahí. ¿Sabes qué? Tranquila. Está bien. Hay que planificar, sí. Mi esposa hace su mercado una semana antes y dice, el lunes vamos a comer esto. Ahora, si ella quiere llevárselo todo al pie de la letra, obviamente se va a estresar. Pero hay momentos, deja pues, o sea, si al final comemos las lentejas, las comemos. Y si podemos cambiar algo diferente, también lo hacemos. Pero no puedes estar viviendo en cuadriculada, que a veces las mujeres son cuadriculadas, ¿o no? ¿Es verdad o no? Son bien cuadradas. Y si les cambias una línea, se desesperan. Como también hay hombres que obviamente las mujeres sí son mucho más organizadas y los hombres a veces son nada organizados. Y dicen, no importa, que venga lo que venga. Tampoco no es así. Tenemos que encontrar un equilibrio, tenemos que saber de que Dios quiere que tú seas un hombre planificado, pero ¿sabes qué? Déjate llevar por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y no estés tratando de controlar todo. Que a veces ese es el gran problema. El por qué no funcionan a veces las cosas en tu vida. Número uno, es porque quieres manipular todo. Quieres controlar todo. Y en las cosas espirituales tú no puedes controlar a Dios. Deja que Dios controle tu vida. Pero no estés tratando tú de controlar inclusive a Dios. Lo mismo que sucedió con Sara. En Génesis capítulo 1, del 1 al 6, nosotros encontramos ahí una historia donde Dios le dio una promesa a Abraham y le dio una promesa a Sara. Pero obviamente pasaron 10 años de toda esta promesa y Sara, ¿qué es lo que hizo? Se desesperó. Dijo, viejo, de repente has escuchado mal. De repente no era conmigo, era con mi criada. Así es de que fue, habló con su criada y le dijo, ¿sabes qué? Voy a tener un hijo, pero no va a ser conmigo, va a ser contigo. Y se la envió a la criada y tuvo relaciones sexuales con Abraham. Y después de eso obviamente le sale un hijo. Y después la criada comienza a mirarla mal a Sara. Y Sara, increíble en todo esto, pero si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta de esto. Después de que ella comete esto, viene y después le echa la culpa a Abraham. Le dice, tú eres el culpable de esto. Si Abraham no fue culpable de nada, porque es más, Abraham creyó y la que hasta cierto punto la obligó o lo obligó, le dijo, acuéstate con mi criada porque con ella vas a tener un hijo. Por eso es de que Abraham le dice, ¿y yo qué tengo que ver? Le dice, es tu criada, haz con ella lo que tú quieras. Ese no es un tema mío, es un tema tuyo.
Y a veces nosotros queremos ayudar a Dios. Hay un dicho donde dice, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Cuántos han repetido eso? Y es más, creemos de que es bíblico. Pero te voy a decir esto, eso no dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará. No lo dice. Son dichos, son frases que las personas lo han puesto. Y lo único que Dios te dice a ti es, no te desesperes. Lo que tú tienes que hacer no es tratar de controlar a Dios. Deja que Dios tome el control de tu vida, porque cuando Él toma el control de tu vida, entonces los milagros suceden. No es al revés. Inclusive miren, me gusta mucho cuando hay una historia en Marcos capítulo 10 y está hablando de un hombre, vamos a leerlo, en Marcos capítulo 10 versículo 46, aquí está hablando de Bartimeo. Entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, te llama. Y arrojando su manto se levantó y dio un salto y de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y enseguida lo seguía por el camino. Ahora miren, me gusta esta historia porque en toda esta historia podemos ver parte de nuestra vida. Muchos de nosotros podemos tener infinidad de situaciones complicadas. Escuchamos a la persona correcta, a Dios. Y Dios siempre te dice, yo tengo una promesa para ti. Y uno dice, wow, yo sé cuál es la promesa que Dios tiene para mí. Y cuando estás listo para poder recibir la promesa que Dios te ha dado, siempre van a haber personas que te van a decir, cállate, estás gritando demasiado. Siempre va a haber gente que te va a decir que te calles. Siempre va a haber gente que va a tratar de traer abajo lo que tú has creído. Y eso siempre va a suceder. Pero tú tomas una decisión del seguir gritando y del seguir creyéndole al Señor, o de simplemente escuchar lo que los demás dicen de ti y dejar, mejor me quedo callado, porque es verdad, siempre seré ciego. Es verdad, siempre seré pobre. Es verdad, nunca saldré de esta situación. Es verdad, mi matrimonio nunca se va a solucionar. Es verdad, mi familia es pobre y bueno, moriré pobre. Uno puede tomar una decisión así. O uno puede tomar una decisión diferente y el decir, no, yo seguiré gritando. Seguiré haciendo algo. Porque estos no me van a detener. Y hay algo interesante, porque cuando la gente viene y va a tratar de poner infinidad de obstáculos alrededor tuyo, y cuando Dios viene y te dice, hey, llámenlo, después te van a decir, anímate, te ha llamado. Y a veces como que no hay un poco de coherencia. Primero me dices que me calle y ahora me animas. Y esas son las personas religiosas. Y uno tiene que dejar de ser religioso. Y a lo que me refiero de ser religioso es, tú no tienes que permitir que alguien te condene. Porque siempre va a haber gente que va a tratar de condenarte. Siempre va a haber gente que va a tratar de decirte que lo que estás haciendo no es correcto. Y Dios no ha venido acá a la tierra a condenarte. Dios ha venido para que tú seas bendecido grandemente. Y cuando tú escuchas que Dios te ha llamado para que tú seas una bendición, entonces lo primero que tú tienes que hacer es lo que hizo este hombre. Cuando él escuchó que lo habían llamado, dice,
y arrojó su manto, dice, y arrojó su manto y se levantó y dio un salto y fue a Jesús. Ahora, interesante en todo esto. Todos nosotros, o en ese entonces, los que pedían limosnas o la gente que tenía problemas, les daban una túnica especial o les daban un manto especial. Porque no todos podían pedir limosnas o no todos podían pedir algo. Tenías que tener algo para que te identifique que tú eras de una condición inferior. Y este hombre, antes de ser sanado, ¿saben qué es lo que hizo? Dice que él botó su manto y se fue donde Jesús. Y a lo que me refiero es de que cuando tú le has creído a Dios, no tienes que permitir que algo suceda para que tú actúes. Cuando tú le has creído algo a Dios, lo primero que tienes que hacer es arrojar ese manto de pobreza, dejar tu pasado atrás, dejar las cosas que siempre te están trayendo a memoria. Y tú tienes que decir, yo no voy a repetir la historia, mi historia va a ser diferente. Porque tú eres la persona que puedes escribir tu historia. El que tú tengas una historia en tu familia que no te guste, eso no significa que esa historia se tenga que repetir contigo. Porque tú eres el que escribes tu propia historia. No permitas que otra persona escriba tu historia. Los padres, nosotros los padres, no debemos de escribir la historia de nuestros hijos. Nosotros los padres tenemos que guiar a que nuestros hijos hagan su propia historia. Pero tú no puedes escribir la historia por ellos. Tú puedes darle un consejo, pero tú no puedes dirigir. Tú vas a ser ingeniero, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer tal cosa, tú. Y ¿sabes qué? Dime, primeramente, ¿tu hijo quiere ser ingeniero? ¿O quiere ser un abogado? ¿O quiere ser un doctor? Porque si él quiere ser lo que él quiere ser, Dios te ha llamado para que tú lo guíes y lo hagas llegar al lugar correcto, a su destino. El destino que tú o el sueño que tú tienes no necesariamente tiene que ser el sueño de él. Porque nosotros a veces los padres tenemos sueños y a veces nosotros queremos realizar nuestros sueños con ellos. Pero la pregunta es, ¿ellos sueñan lo que tú sueñas? ¿O ellos tienen sus propios sueños? Que más bien nosotros deberíamos de escucharlos y decir, hijo, ¿cuál es tu sueño? Quiero abrazar tu sueño, apoyar tu sueño y hacer que llegues a tu destino. Que es totalmente diferente. Y a veces nosotros queremos que nuestros hijos tengan, ¿qué cosa? El sueño que nosotros queremos. Y ¿saben qué? Nosotros no estamos haciéndolos llegar a su destino. Estamos haciéndolos llegar al destino que nosotros siempre hemos querido. Y Dios te ha puesto en este lugar como padre para que tú guíes a tus hijos. Que ellos escriban su propia historia. Tú puedes ser su buen... Es más, yo creo que nosotros como padres debemos de ser los guías. El decirles, yo te voy a guiar, te puedo corregir, te puedo ayudar en cómo redactar las cosas. Pero yo quiero que tú escribas tu historia. Y cuando nuestros hijos van escribiendo su propia historia, entonces nosotros vamos desarrollando, ¿qué cosa? Su destino. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer con ellos. No es el decir, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. No. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que disfruta cada cosa que tú haces. Desde ahora comienza a disfrutar de cada cosa que tú quieres hacer en la vida. Si tu hijo es un adolescente, tú deberías de estar orando por él
y de estar diciéndole, hijo, tú vas a ser grande en la vida. Leía un libro cuando hicieron una entrevista a más de 100 personas exitosas, y uno de ellos dijo, el éxito que yo tengo es porque una persona creyó en mí, y esa persona fue mi padre. Dice, tengo 67 años, mi padre tiene 80 y tantos. Y cada vez que mi padre me llama por teléfono, él me dice, hijo, yo sabía que tú ibas a ser grande en la vida, estoy muy orgulloso de ti. Y me dice, tengo 67 años, yo cuelgo el teléfono y salto como un niño, como si tuviera 5, porque mi padre siempre creyó en mí. Y el éxito que tengo, decía, es porque alguien creyó en mí. No quiso poner sus sueños, sino que dejó que mis sueños se hicieran una realidad, porque creyó en mí. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo. Eso es parte de la fe. La fe no es solamente el pensar, no es pensar. La fe es creer. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que quieres para ti, para tu familia, para tus hijos, en tu negocio? ¿Cómo quieres vivir en esta vida? ¿Quieres vivir de la forma correcta? ¿Estás creyendo que puedes tener lo mejor? ¿No tratando de manipular lo que tú quieres? ¿No tratando de, qué sé yo, de poner condiciones a Dios? Sino del decir, Dios, quiero una total dependencia tuya. Quiero que tú me digas cómo lo hago. Quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y el gran problema a veces de nosotros es de que nosotros a veces somos como un celular. En este celular hay una opción que se llama modo avión. Y a veces nosotros lo ponemos en modo avión. Siempre lo ponemos ahí, modo avión. ¿El celular es malo? No, el celular es bueno. ¿Tiene línea? Sí. ¿Tienes datos móviles? También tienes todo eso. Es más, tienes un excelente plan, ilimitado en todo. Pero el gran problema no es el celular o no es el plan que tienes, porque es igual. El plan de Dios no es malo para tu vida. Los beneficios que Dios te ha dado a ti no son malos para tu vida, son buenos. Lo que sucede es de que muchas veces nosotros lo ponemos en modo avión y queremos hacer cosas con modo avión, y al no tener una buena relación con Dios, entonces yo agarro mi celular y comienzo a marcar, aló, Dios, ¿qué tal? Dios, aló, oh, no hay línea. Oh, voy a mandarle un mensaje, y le mandas un mensaje y de pronto no hay línea o no llega. Y uno dice, oh, Dios falló. No, Dios no falló. El problema es de que muchas veces nosotros queremos tomar el control de nuestra vida y no dejar que Dios dirija nuestras vidas y nosotros poder confiar en Él siempre. Por eso es de que ese modo avión no debería de estar en modo avión en tu vida. Tu vida debería estar en continua relación con Dios. Entonces, cuando tenemos una relación con Dios, yo puedo hablar a Dios, puedo mandarle un mensaje a Dios, puedo hacer cualquier cosa con Dios, y Dios siempre me va a contestar y me va a decir, hijo, no está bien lo que estás haciendo. Y Él te va a decir las cosas. Es el aprender a tener una dependencia de Dios. Pero si yo simplemente quiero poner mis condiciones, entonces tú estás poniendo en modo avión, porque pones tus condiciones. ¿Y cuántas veces hemos puesto condiciones a Dios? Dios, cuando tú me bendigas yo diezmo. Dios, cuando tú hagas tal cosa yo hago tal cosa. Y vas poniendo una condición donde Dios dice, pero ¿por qué me pones una condición si yo no he puesto ninguna condición contigo? Yo no te he dicho algo. La Biblia dice de que Dios te ha bendecido a ti y eres una persona bendecida grandemente, no bajo una condición, simplemente es porque Él te lo quiso dar. Es el beneficio de ser hijo.
¿Hay una condición? Nada. Lo único que Dios te dice es: entrégame tu corazón. Y cuando tú me entregas tu corazón, el resto, todo es tuyo. Todo es tuyo. No hay nada. Tú no tienes que hacer algo más. Pero obviamente a veces nosotros ponemos ¿qué cosa? Condiciones. Y estamos poniendo condición. Y Dios dice: ¿por qué me condicionas? Si yo nunca te he puesto ninguna condición. Yo te amo tal como tú eres. Es igual en el matrimonio. Cuando tú te casas y tú le dices a tu esposa: voy a serte fiel en las buenas, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Qué sucede cuando a veces hay malas? ¿Qué es lo que dice el esposo o la esposa? Ah, no, eso es problema tuyo. Y comienzas a sacar una condición. Pero realmente el amor de Dios no hay condición. Y en el matrimonio no debería de haber condición. Porque tú estás con ella porque la amas. Estás con él porque lo amas. No por sus errores, no por sus fracasos. Porque en las buenas y en las malas Dios los ha unido para que estén juntos siempre. Y eso es lo que Dios, ese es el amor de Dios. Dios está contigo siempre, en las buenas y en las malas. Porque cuando te metes en cosas malas, Dios está interesado en sacarte algo mejor. A pesar de que te vuelves a meter en algo tonto, Dios dice: te amo, te quiero sacar, pero no me pongas una condición. Y por lo general a veces nosotros queremos poner condiciones. Dios quiere sacarte a otro nivel, pero no condiciones a Dios. Simplemente créele a Dios y comienza a actuar en lo que le has creído al Señor. Levántate y actúa en lo que Dios dice de ti. Mírate como Dios te ve. ¿Cómo Dios te ve? ¿Dios no te ve sano? ¿Dios no te ve próspero? ¿Dios no te ve bendecido? ¿Dios no te ve con buenas cosas? Dime, ¿por qué entonces tendríamos que conformarnos con lo que tenemos? ¿Por qué te conformas con lo que tienes? ¿Por qué dices: estoy bien con lo que tengo? Si Dios dice: quiero darte más de lo que tienes. Dios no es un Dios que te limita. Tú lo limitas a Él. Dios es un Dios ilimitado. Y como Él es ilimitado, Él no tiene límite para bendecir tu vida. Pero no lo limitemos a Dios. Sigue soñando, sigue pensando, sigue viendo, sigue proyectándote, pero pon tu relación con Dios no como modo avión, sino en plena dirección con Él. Y decirle: Dios, yo me conecto contigo todos los días. Puedo tener una relación contigo todos los días. Puedo escuchar lo que tú quieres que yo haga todos los días. Y si tengo que cambiar, cambiaré. O sea, nunca te resistas a los cambios. ¿Sabes? Las personas fracasadas son las que no quieren cambiar. Las personas que quieren tener éxito en la vida son las personas que están en pleno cambio. Y Dios quiere que tú y yo tengamos cambios todos los días. Todos los días Dios quiere que tú estés en plena renovación. Por eso la palabra habla mucho del renovar. ¿Qué renovamos? ¿Qué renuevas? Es lo que tenemos que renovar. Y es el renovar todos los días. Dime, ¿con qué luchas todos los días? ¿Cuántos de ustedes siempre piensan bien? Levanten su mano para orar por ustedes. No, siempre pensamos mal, ¿es verdad? Siempre pensamos mal. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros debemos de pensar en ¿qué? En todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Y eso es constantemente. Porque todos los días te levantas y piensas mal. La miras a tu esposa y dices, y piensas mal. Lo miras a tu esposo y piensas bien. Y eso es bueno, que siempre pienses bien de él. Ok, vamos a orar.